Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a realizar el primer ejercicio para aprender a programar el microcontrolador PIC16F877A en lenguaje C. Utilizaremos el CSS Compiler y los ejercicios que vamos a resolver serán justamente los que se encuentran propuestos en este libro. Este libro está hecho para aprender a programar en ensamblador, sin embargo nosotros utilizaremos estos mismos ejercicios propuestos para ver cuál es la diferencia entre ensamblador y lenguaje C. Además que utilizaremos el 16F877A en lugar del 16F84. Entonces iniciaremos con las primeras prácticas relevantes en este ejercicio. Empezaremos con la programación elemental, que son alrededor de 10 ejercicios que nosotros implementaremos en lenguaje C. El ejercicio nos dice que por el puerto B se obtiene el dato de las 5 líneas del puerto A, al que está conectado un array de interruptores, sumándole el valor de una constante, por ejemplo el 74 decimal. Es decir, por el puerto B introducimos números binarios, ese número binario se va a guardar en el puerto A, pero antes hay que sumarle una constante, es decir, 74. Acá tengo un ejemplo de lo que se va a realizar. En lugar del puerto A, la entrada será por el puerto C y la salida por el puerto D. Como no está ingresando ninguna entrada en alto por el puerto C, por el puerto B se le está sumando 0 más 74, y 74 en binario es justamente lo que vemos acá. Si vamos a la calculadora y colocamos el 74 en binario, es 01001010, que es lo que vemos acá, 01001010. Entonces empecemos a programar este ejercicio. Iniciamos armando el circuito. Vamos a sacar un PIC16F877A, vamos a sacar un deep switch de 8, vamos a sacar resistencias de 8, vamos a sacar una barra de LEDs de color rojo, vamos a sacar un botón, una resistencia, un cristal y capacitores. Y empezamos a armar el circuito. Bien, ya terminamos de armar el circuito. Algunas consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta. En la simulación, armar el oscilador por OS1 y por OS2 con sus respectivos capacitores realmente no es necesario. La simulación no necesita. Lo que la simulación realmente toma en cuenta es este valor que ingresamos acá, y nosotros vamos a trabajar siempre con 4 MHz. Acá también podemos cambiar el valor, pero en la simulación no va a importar. Otra consideración que hay que tener en la vida real al armar el circuito, siempre hay que tener conectado a lógica positiva el master clear. En este caso, como es de lógica negativa, y para evitar que se esté reiniciando cada vez el microcontrolador, estamos utilizando un botón en pull up. Es decir, la resistencia se conecta a la fuente de tensión directamente. Si no necesitan el botón de Master Clear, el botón de Reset, directamente pueden conectar el Master Clear a los 5 voltios. Siguiente consideración. Vamos a trabajar con lógica positiva. Así que esta configuración de Deep Switch y resistencia está en pull down. Es decir, la resistencia se conecta a tierra y el interruptor a los 5 voltios. Y luego tenemos lo que es nuestra salida, que son los LEDs y su resistencia, que valen 330 ohmios. Bien, y este es el circuito que vamos a utilizar de aquí en adelante en los próximos 10 ejercicios. Ahora sí podemos pasar a la programación. Bien, ahora vámonos al CSS Compiler, vámonos a File, vámonos a Nuevo y creamos un nuevo archivo en lenguaje C. Acá tengo la dirección donde estoy guardando mi trabajo, donde voy a guardar los programas de aquí en adelante, y le doy el nombre de Elemental 1. Se crea un archivo con extensión .c y acá es donde sí podemos empezar a programar. Pero primero vamos a ver el datasheet, la hoja de datos del microcontrolador. No podemos programar algo que no conocemos. Esto se puede descargar fácilmente de internet, está disponible. Vámonos a las características del microcontrolador. Tenemos acá el 16F877A. Lo primero que quiero comentarles es que este microcontrolador tiene 5 puertos, denominados A, B, C, D, E. Si vamos al circuito,
vamos a anotar justamente esos puertos. Tenemos acá RA, todos estos pines, RA0 hasta RA5, el puerto A, desde RB0 hasta RB7, el puerto B, acá todo esto, el puerto C, el puerto D, el puerto E. Entonces, son conjuntos de 8 bits. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un puerto por lo general tiene 8 bits que llega a conformar un byte. No siempre, por ejemplo acá RA0 hasta RA5 son solamente 6 bits, pero por lo general son un byte, o sea 8 bits. Lo siguiente que quiero comentarles es la memoria. Si nos vamos acá a la página 17, vamos a encontrar lo que es la memoria de datos. Siempre nos han dicho que las computadoras trabajan con unos y ceros, y es verdad. Lo que vemos acá, cada uno de estos recuadros se conocen como registros. Un registro es un contenedor de bits. Al igual que acá tenemos 8 pines, 8 líneas, 8 bits que conforman un byte, eso se puede ver reflejado en un registro. Por ejemplo, el puerto C, conocido como port C, es exactamente los 8 bits de ese puerto. Entonces, llegando a programar esos 8 bits, podríamos controlar las salidas en esta barra de LEDs. Básicamente eso es programar. Modificando los unos y ceros de cada uno de estos registros, podemos hacer que el microcontrolador tenga distintas capacidades, haga distintas cosas. En sí, lo programamos. Por ejemplo, acá tengo, por así decirlo, el puerto D. Y si programamos de tal manera que acá aparezcan los bits más altos en puro unos y los bits más bajos en puros ceros, acá a la salida tendría que mostrarse de esa manera. Pero no todos los registros actúan directamente sobre estos bits, sobre estas líneas, sino que actúan directamente con la lógica del microcontrolador, la forma en que está implementado, y podemos hacer muchas otras cosas. Bien, notemos que cada uno de estos registros tiene una dirección. El registro status tiene la dirección 03, el registro port P tiene la dirección 06, el registro intcon tiene la dirección 0E. Notemos que estas direcciones son en hexadecimal, son números hexadecimales. Y notemos que no es casualidad que estén divididas en 4 columnas. De hecho, toda esta columna se conoce como banco 1, se conoce como banco 2, banco 3, banco 4. Entonces, parte de la programación es saber ubicar las direcciones de los registros y el banco en el que se encuentran. Notemos que acá nos dice que son registros de propósito general. Quiere decir que a partir de la dirección 110, o mejor dicho, acá en el primer banco ya podríamos acceder a los registros de propósito general. A partir de la dirección 20 ya son registros que el usuario, el programador, puede utilizar. Acá es donde se crean las variables que vamos a utilizar. Ojo a eso. ¿Qué otro aspecto importante quiero comentarles? Vamos a ver lo que son los bits de configuración. Vamos a buscar. Lo que vemos acá se conoce como el registro de configuración o palabra de configuración. Es un registro que no se encuentra en los bancos de memoria de datos que vimos hace un momento. Es un registro especial porque, si nos damos cuenta, contiene más de 8 bits. Acá tenemos el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este registro tiene 13 bits y cada uno de estos bits tiene un significado. Acá tenemos la combinación de unos y ceros y su distinto significado. De momento no nos interesa mucho conocer cada uno de estos. Los únicos que nos va a interesar es este de acá, el tipo de oscilador que vamos a utilizar. Tenemos 4 tipos de osciladores. Este microcontrolador puede trabajar con 4 osciladores. Nosotros acá en el circuito estamos trabajando con este circuito, que es un oscilador que se conoce como XT, que es este de acá. Tiene que tener la combinación 0-1. Acá tenemos que colocarle 0-1. Y el otro bit de configuración que nos interesa es el watchdog timer, que tenemos que deshabilitar. O sea, tenemos que colocar acá, según el datasheet, nos dice que se deshabilita con un 1 en el bit 2. Es decir, acá tenemos que colocarle un 1. Afortunadamente, el lenguaje C nos permite hacer las configuraciones de una manera más fácil. Todo lo que les acabo de decir funciona muy bien en ensamblador. Acá en C
se hace de una manera más directa. Ahora, con todo el conocimiento que les he dado, ya podemos comenzar a programar. Un programa de un microcontrolador más o menos luce de esta forma. Los que han trabajado en Arduino reconocerán este diagrama de flujo. Sabemos que un microcontrolador trabaja específicamente para una tarea bien determinada. Controlar un ascensor, controlar un teclado, tareas bien determinadas que van a realizar la misma operación todo el tiempo que se encuentren encendidos. Y eso es justamente lo que aparece acá. Por ejemplo, vamos a darle energía al microcontrolador. Tendrá que hacer seguramente algunas configuraciones que solamente se van a ejecutar una vez. Luego, el resto de veces va a estar ejecutándose infinitamente hasta que desconectemos el microcontrolador o presionemos el botón de reset. Entonces, para crear esta forma en el código haremos lo siguiente. Vamos a crear el void main o función principal. Vamos a colocar estos paréntesis vacíos y vamos a crear dos llaves. Todo lo que está dentro de estas llaves llegaría a representar todo esto. Entonces tenemos que crear el bucle infinito. El bucle infinito se lo hace con la estructura de control conocida como while, o sea, mientras. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y todo el código que escribamos dentro de estas llaves llegaría a representar el bucle infinito. Pero todavía no es infinito. Los que saben de programación sabrán que la estructura de control while nos dice que va a ejecutar indefinidamente todo lo que está acá hasta que la condición que aquí esté sea falso. Entonces, para que sea un bucle infinito, nosotros colocamos un verdadero, o sea, un 1, y ya está. De esta manera ya tenemos lo que es esta estructura general. Ahora, el primer concepto del lenguaje C, el uso de comentarios. Para crear comentarios que sean en varias líneas, es decir, si quiero colocar mi enunciado acá arriba, vamos a colocar una barra de división y un asterisco. Ahora todo se volvió un comentario. Para delimitar dónde termina el comentario hacemos lo opuesto, un asterisco y una barra de división. Ahora sí, todo lo que está entre estos dos símbolos será un comentario. Vámonos acá al enunciado, lo copiamos y lo pegamos. De acuerdo a nuestro circuito, la entrada es el puerto C y la salida es el puerto D. Así que por el puerto D se obtiene el dato de las 8 líneas del puerto C. Ahora, vamos a conocer el concepto de directiva. Una directiva se coloca con el hashtag seguido del nombre de la directiva. En este caso vamos a utilizar la directiva include. Abrimos y cerramos signos de mayor menor y dentro de estos signos vamos a colocar la palabra 16F877A.h. Una directiva es todo el código que nos permite, o mejor dicho, que permite al compilador convertir el código en unos y ceros. Sabemos que este compilador no solamente trabaja con este microcontrolador, sino que trabaja con muchas familias de microcontroladores PIC. Entonces, al nosotros elegir el 16F877A, le decimos al compilador que tiene que escoger todo un código interno tal que todo lo que nosotros programemos se adecue a este microcontrolador. Por ejemplo, si seleccionamos esto, hacemos clic derecho y vamos a Open File, vamos a ver que en realidad con esto estamos llamando a otro archivo con la extensión .h que contiene todo el código necesario para que nosotros programemos sin necesidad de complicarnos la vida. Así que lo cerramos. Por cierto, también acá escojamos lo que es el microcontrolador que estamos utilizando, el 16F877A, y acá lo dejamos en PCM 14 bit, no pasa nada. La siguiente directiva que vamos a utilizar es justamente la directiva llamada fuses. Espacio, vamos a colocar xt y no wdt. ¿Qué es esto? Esto es una directiva que llama a los fusibles. Volvamos a la hoja de datos. A las palabras de configuración también se lo conoce como fusibles. Son los fusibles de un microcontrolador. Y dijimos que nosotros necesitamos configurar los unos y ceros del watchdog timer y del oscilador. Notemos que acá dice XT y en el código tenemos XT. Entonces, con escribir esto, ya estamos diciendo que vamos a utilizar este circuito. En otras palabras, estamos colocando esta combinación de bits acá. Y con No Watchdog Timer estamos seleccionando esta opción, deshabilitar el Watchdog Timer. O sea, estamos colocando un 0 en este bit. Y así de simple se configura los fusibles.
pero vamos a utilizar otra directiva, la directiva use. Delay, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos clock igual a 4M, que hace referencia justamente a la frecuencia de nuestro oscilador. Es decir, recordemos que nosotros hemos configurado este cristal en 4 MHz, que en la simulación pues basta con escoger 4 en el microcontrolador. Bien, hasta ahí tenemos las configuraciones necesarias para empezar a programar cualquier microcontrolador, por lo menos en lo que haremos de aquí en adelante. Básicamente no hemos programado nada todavía, hemos colocado las directivas sobre las cuales podemos empezar a programar. Ahora sí podemos programar. Lo que haremos se conoce como gestión de puertos. Por cierto, también pueden recurrir a este libro que se llama El compilador C, CSS y simulador de Proteus para PIC. Siguiendo lo que nos dice este libro, lo primero que se tiene que aprender es la gestión de puertos. Se puede hacer de muchas formas. La primera forma que veremos es a través de directivas. Ya que hemos aprendido qué son estas directivas, ahora aprenderemos a programar los puertos, es decir, a gestionar los puertos a través de directivas. Y las directivas tienen el nombre de byte y la directiva bit. Y lo que hacen estas directivas es asociar la memoria RAM, es decir, vamos a asociar estos registros, por cierto, todo esto lo que vemos acá es la memoria RAM, a una variable. Entonces, la sintaxis es colocar el nombre de la directiva, le damos un nombre cualquiera, pero obviamente para ser descriptivos, para que nuestro código sea fácil de leer, pues le vamos a dar el nombre del registro y le vamos a igualar a su dirección de memoria. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos con la primera directiva para definir registros. Por cierto, para colocar comentarios en una sola línea, basta con colocar dos signos de división. Entonces, utilizamos la directiva byte, espacio, colocamos el puerto que vamos a utilizar, el puerto C, y lo igualamos a su dirección de memoria, que según el datasheet, el puerto C está en la dirección 07. Siguiente concepto de C. Para colocar números en hexadecimal, vamos a colocar 0, seguido de una X, seguido del número en formato hexadecimal, en este caso 07. Y listo. El siguiente registro que vamos a crear con la directiva byte es el puerto D, o sea, port D. Y su dirección es la dirección 8, o sea, 0x08. Uno podría creer que eligiendo el puerto C y el puerto D ya basta para controlar a este y a este, pero no es del todo así. Si nos damos cuenta, ambos puertos funcionan de manera diferente. El puerto C es una entrada de datos, nosotros podemos meter unos y ceros a nuestra voluntad al microcontrolador y acá a la salida están saliendo los unos y ceros. Es decir, el puerto C es una entrada y el puerto D es una salida. ¿Cómo nosotros configuramos un puerto para que sea o bien entrada o bien salida? Si vamos al datasheet, el registro que nos permite configurar es el registro tris B, tris C, tris A en sí, desde el tris A hasta el tris E para configurar a los puertos desde el puerto A hasta el puerto E. En otras palabras, por ejemplo, tenemos acá el puerto D que va a ser configurado por el registro tris D. Si coloco puro unos en el registro tris D, tal cual está acá, todo el registro port D serán entradas. Es decir, podré colocar los unos y ceros a mi antojo, a mi voluntad. En cambio, si coloco puros ceros, serán salidas, como aparece acá. Y ojo, también no es necesario que todos sean entradas o sean salidas. Yo puedo colocar la mitad salidas y la mitad entradas. Eso se puede hacer. Pero de momento queremos que todo el puerto, en este caso puerto C, todo el puerto C sean entradas. Así que tenemos que colocar puro unos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al código. Primero tenemos que definir a los registros. Así que colocamos la directiva byte tris C, que tiene la dirección 87. Entonces,
0x87 y tris-d 0x88. Notemos que no es casualidad que sean 7 para el puerto C, 87 para el tris-C, 85 para el puerto A, 85 para el tris-A, o sea, se corresponden, es fácil de acordarse. Ojo, todavía no estamos programando, recién vamos a programar ahora. Vámonos al diagrama de flujo. Perdonen por ser pesado, pero si empezamos bien desde el principio, nos va a ir mucho mejor. Tenemos la forma general de cualquier programa de microcontrolador. Acá, en donde solo se ejecuta una vez, vamos a configurar los puertos. En específico, el puerto C será entrada y el puerto D será salida. ¿Cómo hacemos eso? Ya hemos dicho, cambiando los unos y ceros del registro tris-C o tris-D. Volvamos al código. Como tiene que ejecutarse una sola vez, tenemos que programar fuera del while, o sea, acá. Vamos a colocar un comentario que diga configuración de puertos. Ya hemos asociado este nombre llamado tris-C a una dirección de memoria. Entonces, directamente, en lugar de poner esta dirección, directamente vamos a colocar el nombre tris-C. Como es entrada, vamos a colocar este registro lleno de unos. Queremos que tris-C sea lleno de unos. Para eso podemos irnos a nuestra calculadora. Si es que no nos ubicamos el hexadecimal, nos vamos a binario y colocamos los 8 unos que necesitamos. Notemos que en hexadecimal eso es 2 veces f. Entonces podemos programarlo tris-C igual a 0xff. Y listo. Ya hemos configurado todas las líneas como entrada. Y como queremos que tris-D sean salidas, pues tenemos que colocar 8 ceros. Y no hay que ser genios para darnos cuenta que eso es igual a 0x00. Entonces ya hemos configurado como entrada y como salida. Ojo, notemos algo interesante. Una regla mnemotécnica. 1 se parece a input de entrada y 0 se parece a output de salida. Fácil de acordarnos cuándo es entrada y cuándo es salida. Entonces ya hemos configurado acá nuestro programa. Dentro del bucle infinito vamos a hacer lo lógico, ¿no? Primero tenemos que leer el valor del puerto C. ¿Cómo hacemos para leer ese valor? Acá tengo los apuntes. Si utilizamos la directiva byte, ya vimos cómo utilizarla. Entonces, ahora, ¿cómo leemos un puerto? Simplemente tenemos que utilizar una variable auxiliar. Entonces, basta con declarar una variable. Declaramos una variable int valor, una variable de tipo entero. Si nos vamos acá a este librito, tenemos los tipos de datos que existe en C. En este caso, nos basta con utilizar 8 bits. Por eso estamos utilizando un tipo entero. Y le estamos dando el nombre de valor. Entonces, mientras valor igual a tris-C, punto y coma. Punto y coma nos sirve para indicar que una instrucción ha terminado. Lo mismo teníamos que haber puesto acá y acá. Listo. Ojo, notemos que en las directivas no hace falta colocar un punto y coma al final de cada instrucción. Sin embargo, al momento de programar, sí ya se utiliza. Bueno, entonces con esto estamos leyendo el puerto C. Lo que nos dice el enunciado es que una vez que obtengamos el dato, tenemos que sumarle un número al azar, por ejemplo el 74, y para escribir, vamos a colocar acá, una vez que hemos leído el puerto C, tenemos que sumar ese valor a 74 y guardarlo en el puerto D. Entonces lo que tenemos que hacer es que el puerto D es igual a tris-C, o mejor dicho, valor más 74. Punto y coma y ya está. Justo lo que nos dice, para escribir en cualquier puerto, simplemente asignamos un valor a ese puerto. En este caso estamos asignando el valor de lo que introduzcamos en tris-C más 74. Entonces ya acabamos de programar, simplemente le damos en compilar. Nos aparece que no hay errores, que ha terminado de compilar perfectamente. Lo que hacemos ahora es ir al circuito, hacemos doble clic en el microcontrolador, vamos a esta carpeta y buscamos la dirección donde guardamos nuestro programa. Yo lo guardé en una carpeta llamada programación elemental, elemental 1, y lo que seleccionamos es el archivo .hexadecimal. De hecho, una vez compilado este programa, lo que en realidad nos bota son todos estos archivos, de los cuales los más importantes es el .c, que es el código fuente que programamos, el .conf, que nos sirve para depurar paso a paso el código,
y el hexadecimal, que es el que podemos introducir acá a la simulación o el que vamos a cargar en el microcontrolador físico. Por cierto, el .conf también nos sirve para el simulador. Entonces podemos escoger el .exe o el .conf. Escojamos el .exe, ok, le damos en play y ya podemos ver el funcionamiento de nuestro programa. Se está introduciendo un 0 y se le está sumando un 74. Vamos a ver, el 74 binario tiene el valor de 0, 100, 10, 10. 0, 100, no está funcionando bien. Bien, aprovechamos que hay un error en el código para mostrarles una excelente herramienta del Proteus que se llama Debug. Entonces, lo que hacemos ahora es entrar al microcontrolador, entrar a esta carpetita y en lugar de utilizar el hexadecimal, ahora utilizamos el .conf. Hacemos clic en Open, ok, nos vamos a Debug e inicializamos el debugueo. Miren que acá nos aparece el código que hemos hecho, pero ahora podemos ejecutarlo paso a paso y ver lo que ocurre con el microcontrolador, pero además tenemos otras opciones interesantes donde podemos ver justamente lo que son los registros, o sea, esto de acá. Miren que tenemos el puerto A, puerto B, puerto C, tris A, tris B, tris C, justamente lo que vimos acá. O sea que podemos ver a tiempo real acá en nuestra simulación, paso a paso podemos ver los unos y ceros de nuestra programación. Vamos a explotar mucho esta herramienta, pero acá también quisiera que se note lo que es la data memory. Asegúrense de que esté conectado acá el data memory. Ahora sí, empecemos a debuguear paso a paso. Hacemos clic acá en este botoncito para empezar a ejecutar paso a paso. Primero estamos configurando los puertos. tris C tiene que cargarse con puro unos. Acá vemos tris C, vemos que ya está con puro unos. Así que si hacemos clic en la siguiente instrucción, pues no pasa nada, ya está con unos. Ahora, tris D tiene que cargarse con puros ceros. Hacemos clic acá y vamos a ver que ha cambiado por puros ceros tris D. Hacemos clic en la siguiente instrucción, que llegaría a ser leer el registro tris C, es decir, realizar la lectura de acá. Metamos un número en binario. Por ejemplo, acá le está entrando un 1 binario, así que hacemos clic en siguiente. Notemos que acá tenemos las direcciones en hexadecimal. Notemos que acá la dirección 20 se ha cargado con un valor FF, que si nos damos cuenta, a partir de la dirección 20 se carga los datos de la variable que estamos utilizando. En este caso, la variable valor acá se está cargando en la dirección 20. Ahora, lo que me preocupa es por qué aparece FF. Tendría que aparecer un 1. Este valor ya nos da un indicio. Tendría que haberse cargado con un 1. Pero en lugar de eso se cargó con un F. Y si nos damos cuenta, aquí no dice port C, cometí el error. En lugar de port C, escribí tris C. Y tris C tiene el valor de 8 unos. 8 unos que en hexadecimal es FF, que justamente es el valor que se cargó acá. Entonces ahí está el error que cometí en mi programación. ¿Vieron qué útil es la herramienta de debug? Bueno, volvamos acá al código C y cambiemos este tris C por un port C. Volvemos a compilar, no hay errores. Doble clic, volvemos a cargar el archivo hexadecimal y colocamos play. Ahora sí, si cargo un 0, 0 más 74 tendría que darnos 74. 74 en binario es 100, 10, 10. 100, 10, 10. 75 es 100, 10, 11. 100, 10, 11. Perfecto, ahora sí funciona bien nuestro código. Bien, y si ponemos 8, 74 más 8 es igual a 82. Y en binario tendría que darnos 1001, es decir, 1010010. Tenemos acá 1010010. Ya hemos visto la forma de programar. Espero haberlos ayudado. Vamos a continuar con los siguientes 10 ejercicios de programación elemental. Nos vemos en un siguiente video.